Caracas 2, Cienciano 2. Una batalla de equipos que se batieron a goles y lo mejor fue ese emocionante cierre con el agónico empate de los avileños. Defensa y Justicia 0, Victoria 0. La intrascendencia hecha partida de fútbol y el empate fue justo ya que no se sabe quién jugó peor. Huracán, que una vez más regaló una presentación que fue cine, hizo lo que quiso con el Bayern de Montevideo y deleitó a su gente con una manita para el recuerdo. Mushugruna, que hizo historia en Brasil e hizo ver mal a un Cruzeiro con un partido muy completo que le permitió celebrar su propio Mineirazo. Si la primera fecha ya estuvo tremenda, las sorpresas no se hicieron esperar en esta segunda, donde hubo resultados para todos los gustos y sus consecuencias se ven en estas posiciones de los grupos. En algunos ya se ve alguna tendencia, pero en otros no puede estar la cosa más abierta. Por eso ya se vienen nuestras predicciones, con una fecha 3 más que vital para todos los equipos que esperan y aspiran a seguir en la Copa. Porque la alegría no es completa si no tenemos a la Sudamericana, y por eso aquí comienza el Palabra de Gol. Una Châteauneuf con chapa de líder recibe a un Defensa y Justicia irreconocible. Como esperaba, el trencito azul tuvo un andar cómodo en casa ante Cerro Largo, al que le supo explotar los costados y el juego aéreo, por donde vino el gol inicial de Londoño. Luego, a pesar de una ligera reacción de los uruguayos, el panameño Ismael Díaz con su doblete puso a las claras la superioridad de los camaratas para el 3-1 final. Defense and Justice for All, en cambio, volvió a defraudar con un partido pobrísimo en casa ante Vitória, al que le hizo poco daño gracias a su falta de ideas en lo que fue un partido bastante monótono y que salvo un par de remates, de resto no hicieron mucho para romper el cero. Me ha robado 4 minutos de mi vida y quiero que me los devuelva. Por lo que con este nivel no creo que le hagan frente a la Châteauneuf en Quito, que para mí gana este partido. ¿Quién diría que a estas alturas este partido sería entre el puntero y el colero? Claramente el antepoder no. Palabra. Ya que pensé que Papá Palestino iba a empatar con Unión en Chile, pero la postura atrevida de los árabes sorprendió a un Tatengue que cometió errores atrás, como el claro penal a Tapia y la venta sobre el final de Pardo que permitió el 2-0 de mi otro padre, Marabel. El que sigue sorprendiendo, pero para mal, es Cruzeiro, que sin público, sin fútbol y sin corazón perdió ante un Mushugruna mucho más concentrado y que aprovechó el nerviosismo y las concesiones defensivas del cuadro Raposa, que ni con un penal dudoso pudo reaccionar del todo y se llevó una merecida derrota por 2-1. Y si sigue en esa línea descendente, no me sorprendería que pierda ante mi padre, el cual creo que se llevará los 3 puntos. Duelo picante entre los matados del grupo H. Iki, que solo tardó 35 segundos en evidenciar su espléndido nivel defensivo, ya que eso fue lo que le tomó al Mineiro hacer el primer gol. Un spoiler de lo que fue una fiesta de errores de los chilenos, que ni reaccionaron y antes cometieron 2 penales insólitos que aportaron lo suyo para el 4-0 final. Cienciano, en cambio, casi se lleva los 3 puntos de Venezuela, y eso que a los 8 minutos ya iba 1-0 abajo con el gol de Reynoso, pero el Papá de América le sirvió esperar y explotar al máximo las pelotas que le cayeron a Garcés, que en 2 jugadas aisladas consiguió adelantar a los peruanos. Ni siquiera tuve que pedírselo. No obstante, en la última jugada cometieron el garrafal error de dejar solo a Rondón para que este notara el 2-2 final. Entonces no se sabe cuál es peor, por eso creo que habrá empate. Duelo de equipos necesitados en el grupo C. Corinthians, sin saber cómo lo hizo, se llevó un punto de oro de Cali ante el América. A pesar de tener hasta 6 bajas, el Timao se salvó de solo sufrir un gol en contra en un partido donde fue dominado, hasta que a Ramón se le ocurrió sacar algunos titulares en el cierre del partido, que tomaron el control de las acciones y ayudaron a generar el gol de Monteusinho, que puso el 1-1 final. ¿Acaso no lo viste venir? Racing, en cambio, viene de ser masacrado en Argentina, gracias en parte a su ingenuo planteamiento, pues la línea de 3, vaya que le ayudó para cubrir los ataques fulminantes del Globo, que hizo lo que quiso ante una escuelita que atacó peor de lo que defendió. Y si hace lo mismo en Brasil, aún ante un Timao con suplentes, lo más seguro es que le den otra lección a la escuelita.
Duelo clave porque para sorpresa de nadie, estos dos llegan a la cabeza del grupo D. Godoy Cruz cumplió en casa ante Sportivo Luqueño, al que sometió desde el arranque, y de nuevo encontró en Mateo Mendoza la llave para abrir el partido. ¡Mendoza! Luego retrocedieron para cuidar la ventaja y sobre el cierre aprovecharon una mala salida del arquero Aguilar para cerrar el triunfo por 2-0. Gremio en cambio no goleó a Atlético Grau como se esperaba, pero le pudo hacer el daño necesario monopolizando la pelota y aprovechando las fisuras defensivas que todo equipo peruano matado te da. Así que el gol de cabeza de Arezzo y el misil de Cristian Olivera bastaron para firmar el triunfo en casa. Pero en Mendoza, ante uno de los equipos más regulares del planeta, como lo indica la estadística, seguramente se les complicará. Así que para mí, gana el Tomba. Me pongo en el mood Ponchito porque este sigue imparable y ahora se topa con este irregular Unión. El Mushugruna sigue arruinando mis predicciones y ahora se le ocurrió hacer un mineirazo, donde se le presionar a Cruzeiro, lo incomodó y el gol de Orejuela a la media hora fue claro reflejo de ello. Luego fue un equipo ordenado que pasó pocos apuros salvo el dudoso penal a Dudú, pero luego Ventaverri, como buen uruguayo de cabeza, le dio un triunfo histórico al Ponchito. Unión, por otro lado, se encontró con su realidad irregular, pues no fue el equipo sólido del debut en su visita a Palestino, sino que cometió imprecisiones atrás y adelante que le dejaron en bandeja el triunfo a los chilenos. ¿Dónde está la enjundia? Así que Unión le veo pocas chances ante un Mushugruna inspirado y que creo que tiene con qué ganar este partido. Y hablando de equipos inspirados, me la voy a jugar por uno de ellos que creo que puede hacer grandes cosas en la Champions y de paso darme grandes réditos en nuestro sitio favorito para jugar y ganar. Por eso en esta oportunidad diré que el Inter en su duelo de vuelta ante el Bayern Múnich va a empatar al final del primer tiempo, pero va a terminar ganando el partido. Una gran cuota, pues si me voy con unos 15.000 pesos colombianos, o sea como algo más de $3, y efectivamente se da esta coincidencia en el marcador, me podré embolsar unos 96.000 pesos colombianos, que equivalen a unos 22 dolarucos. Y recuerden que si se registran con nuestro código 1X palabra de gol, se podrán llevar un suculento bono de bienvenida. Toda la info la encuentran en la descripción. Duelo de matados en el grupo D, a ver quién es menos lamentable. ¡Pelea de inválidos! Atlético Grau, como se esperaba, cayó en Porto Alegre ante un Gremio que lo obligó a defenderse y salvó chispazos de rebeldía, donde incluso logró forzar un claro penal de Volpi sobre Rosten, que fue ignorado por el VAR. Eso fue de lo poco que hicieron los salvos, que volvieron a dar concesiones atrás y antes solo perdieron por 2-0. El Sportivo Luqueño fue igual de triste en su visita a Godoy Cruz, que no encontró mayor oposición de los paraguayos, salvo por las atajadas de Aguilar, que sostuvo a los suyos hasta que llegó el tanto de cabeza de Mendoza, y luego de hacer poco y nada por el empate, sobre el final la venta del propio Aguilar rubricó la caída de los suyos por 2-0. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Ahora los dos están obligados a reaccionar en este partido, pero como los veo igual de malos, a lo mejor hay empate. Duelo de equipos que han defraudado y aburrido por igual en el grupo B. Vitória volvió a ofrecer poco y nada en lo que fue su visita a Defense and Justice for All, ya que salvo un inicio furioso donde salió a presionar y exigió a Enrique Bologna en un par de oportunidades, de resto el cuadro brasileño se dedicó a aguantar los ataques del Halcón para cuidar un empate del que se conformó rápidamente. ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo! Cerro Largo, en cambio, tuvo un pobre partido en Quito, donde en ningún momento se sintió cómodo con la Católica, que lo ahogó a punta de ataques y solo tuvo una pequeña reacción cuando Ferrares descontó para el transitorio 2-1, pero luego, a la contra, los camaratas liquidaron a los arachanes. ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! De los cuales no espero mucho en Brasil, ante un Vitória que sí, no es la gran cosa, pero que puede reaccionar en este cotejo. Y llegamos al antipoder, donde es momento de mirar cómo me fue en esta fecha 2 en cuanto a las predicciones. Como pueden ver, el balance fue de 10 aciertos y 6 fallos. Bueno, un poco mejor esta vez, pero no me puedo confiar, porque el acumulado sigue muy apretado y todavía
puede pasar de todo. Así como la suerte del América de Cali, que fue precisamente lo que les pregunté en el video anterior. Entonces, veamos hasta dónde creen nuestros seguidores que llegará el cuadro escarlata en esta Copa Sudamericana. A ver qué nos dijeron en Instagram. Aquí Carlito nos dice: llegará a este repechaje de Sudamericana. Las nóminas se caen a mitad de año y el dueño Tulio no reforzará al equipo en ese mercado de pases, por lo tanto se cae. Bueno, sí, sería algo muy esperable de nuestro magnífico FPC, porque si a Florentulio no le salen las cuentas a mitad de año, puede que haga un par de ventas, eso es muy cierto. Suazo nos dice acá: subcampeón, irónicamente. Bueno, eso es en la Libertadores. Aquí ni siquiera ha llegado a esa instancia. Juan David nos dice acá: siento que llegará hasta semifinales. Bueno, optimista nuestro amigo. Y aquí nos complementa Marcos: América llegará hasta octavos nomás. Equipo frío. Bueno, como todos los equipos colombianos, ojalá no sea así, pero es cierto que sería decepcionante si cae en octavos. Y en YouTube aquí nos dice: buen día Benito, yo creo que la América pase de ronda, seguramente llegue hasta octavos o cuartos de final. Antipoder, haz lo tuyo. Bueno, ya podemos esperar el fracaso rotundo en la fase de grupos. Aquí nos dice Bima Sao: por lo menos a cuartos, aunque puede llegar mucho más allá, sí, pero tiene que reforzarse un poco más. Me parece que el equipo está corto en ciertos puestos. Y aquí nos dice Sergio: yo viendo el presente de la Mechita, puede llegar a otra final de la mano de Juanfer y Duván. Se vale soñar. Todavía no, yo creo que ese partido ante el Corinthians me dejó algunas dudas. Me parece que tienen que ser más consistentes y reforzar ciertos puestos para aspirar a más, pero ojalá sea un buen año para la Mechita. Choque de líderes del grupo H en Venezuela. El Caracas tuvo un accidentado partido en casa ante Cienciano, a pesar del gol tempranero de Luciano Reynoso, ya que luego, cuando los peruanos se encontraron con los goles de Garcés, el acierto y el juego de los locales brilló por su ausencia, que incluso sufrieron la insólita expulsión de Covea, pero al final su insistencia encontró premio con el agónico gol de cabeza de Rondón, que forzó el empate. Atlético Mineiro, en cambio, solo necesitó de un poco más de 30 segundos y 11 toques para quebrar el 0 ante Iquique. Dios, ¿tan solo 6 segundos? En un partido donde no hubo equivalencias, los brasileños se lograron con 4 goles que se quedaron cortos para reflejar lo que fue este baile ante los Dragones. Y con ese nivel, y ante un Caracas que no termina de ser confiable, creo que tienen lo necesario para vencer en este partido. Este Huracán viene imparable y ahora sus vientos se dirigen a la América. Los argentinos dieron otro recital de fútbol en casa ante Racing, que no tuvo oportunidad ante el planteo ofensivo de los de Kudelka, que a punta de intensidad pasaron por arriba de una escuelita llena de inseguridades. De ahí que se anotaran goles de todos los gustos: cabeza, de contra, de rebote y hasta un autogol hubo por ahí en lo que fue la paliza por 5-0. El América, en cambio, se llevó un empate agridulce ante Corinthians, a pesar de someterlo con un planteo ambicioso y con un punzante Quintero iluminado y un Ramos letal que puso el 1-0 con un zurdazo hermoso. Luego la dura realidad golpeó con toda la Mechita. Primero le anularon el gol de Barrios y luego el desgaste y los cambios debilitaron de más a la Mechita, que se llevó un empate con sabor a derrota. Soy más listo que el diablo, soy más listo que el diablo. Unos altibajos que le pueden costar en la dura visita que le espera a este Huracán despiadado y que creo que puede someter a los escarlatas. Unión Española espera recuperar su honor ante un Fluminense que llega recontra encendido. Los hispanos llegan con urgencias luego de una floja presentación en casa ante Once Caldas, que si bien lo dejó dominar los espacios y la pelota, nunca lo sometieron con ataques realmente peligrosos, por lo que los chilenos mordieron el anzuelo y el blanco los vacunó a la contra con los goles de Dairo y de García sobre el cierre, aunque con un blooper de por medio. ¡Por un demonio, lo que faltaba! El Flu, en cambio, tuvo una noche placentera ante mi compadre Gualberto. Los bolivianos fueron una lágrima a comparación del enchufado equipo carioca, que gozó con los dobletes de Everaldo y Germán Cano, además del tanto de Kevin Serna, que completó este baile del Flu al Vélez boliviano. Y creo que algo parecido se puede presentar acá, ante una Unión Española que dejó claro lo buen local que es. Duelo a todo o nada entre los más relegados del grupo G. Melgar cayó en su visita a Lanús, a pesar de que por momentos pudo contener el fútbol del Granate y animarse con algún ataque aislado. Pero la mentira se acabó cuando Marcelino Moreno despertó y marcó el 1-0, por lo que al complemento, con un León del Sur desesperado, aparecieron los espacios y los de Arequipa se comieron una goleada de 3-0.
¡Vamos, jódeme, jódeme! Academia Puerto Peluqueros, como se esperaba, cayó en Brasil, pues allí no hizo mucho y se limitó a broquelarse, un plan que serviría si supiera defenderse, ya que si bien los cariocas solo celebraron el gol de Vegetti, el 1-0 se explica gracias a un gigante Luis Romero, que fue la figura con 9 atajadas. Ahora en Arequipa, Leonco y compañía están obligados a mostrar las garras ante un débil equipo naranja, así que para mí, gana Melgar. El compadre Gualberto recibe al Once Caldas de Day Goat Moreno. La reencarnación de San José tuvo su primera humillación internacional ante Fluminense, que desnudó todas sus limitaciones y le endosó una paliza de 5-0, partido donde los bolivianos se quedaron sin aire y lo peor fue que ni remataron al arco. No soy pequeño, pero me esfuerzo para ser bueno, siempre lo hago. Es más, mi mamá dice que debo hacerlo porque yo soy... Once Caldas por su parte sacó oro de su visita a Chile. Allí dejó que Unión Española hiciera el desgaste y cuando pudo lo sorprendió con ataques rápidos y furiosos como el que armaron entre Michael Barrios y Dairo Moreno, para que el King pusiera el 1-0 y luego sobre el final, gracias a una desinteligencia de los chilenos, el tiro libre de García se convirtió en el 2-0 final. ¡Qué genialidad! Por lo que no voy a subestimar al Once Caldas esta vez y creo que al menos puede llevarse un punto de Bolivia. Duelo clave en Río por el liderato del grupo G. Vasco no ganó, pero se quedó corto con el 1-0 ante Puerto Cabello, pues el Almirante fue el absoluto dominador, aunque su juego lento ayudó a que esto fuera un plomazo, salvo cuando llegó el gol de Vegetti de cabeza sobre el final del primer tiempo, la única pelota que vulneró a un inspirado Romero en el arco de los venezolanos. Tienes mi respeto, Stark. Lanús, en cambio, fue de menos a más, pero cumplió ante un limitado Melgar. En la primera parte, los de Pellegrino tuvieron un dominio soso hasta que Marcelino Moreno, en una gran jugada individual, marcó el 1-0, lo que abrió los espacios y de contra, Salvio y Orozco, con sus tantos, se encargaron de finiquitar la goleada. Ahora en Brasil se viene un partido parejo, pero está de moda que los argentinos allí les pinten la cara a los clubes brasileños, así que voy a ir con Lanús. Con un demonio estás arruinando el ambiente, maldito marico. Y en el dato adoramos el balón, como no destacar la impresionante victoria del Mushuruna en Brasil por 2-1 ante el Cruzeiro, lo que colocó al Ponchito como el quinto club ecuatoriano que logra ganar en Brasil por competencias Conmebol, algo que antes solo habían conseguido Barcelona, Liga de Quito, IDB y Emelec. Y el Mushuruna es el segundo que le gana al Cruzeiro en el Mineirao, algo que ya había conseguido precisamente el Bombillo en la Copa Libertadores 2019. Por lo que acá la pregunta es, descúbranla en nuestro Instagram, donde encontrarán el video completo. Duelo directo entre Guaraní e Independiente por el liderato del grupo A. El aborigen cumplió en casa ante el River boliviano, que al igual que el argentino tiene una pobre pegada, y eso lo aprovechó el cacique para vulnerar a Nacional gracias al gran partido de William Mendieta, que puso las asistencias para los goles del Queso Fernández y Juan Patiño, que bastaron para sellar el triunfo. ¡Bien hecho! Independiente, en cambio, sufrió para vencer a Boston River, pues su fútbol fue de menos a más y recién a la hora de partido pudo romper el hielo tras un buen pivoteo de Ábalos que le dejó el gol en bandeja a Galdames, el héroe de la noche, ya que tras el sorpresivo empate del Sastre, el chileno con otra definición excelsa le dio el triunfo al rojo sobre el cierre. Dudas que pienso que le pueden costar en la dura visita a Guaraní, por lo que me inclinaré por el empate. Boston River debe reaccionar ante un River boliviano que se encontró con su realidad en el llano. El Sastre compitió más de lo pensado en su visita a Avellaneda, donde salió a defenderse, pero también a atacar con atrevimiento de contra, lo que bastó para quitarle fluidez a su rival y ponerlo un poco nervioso, más cuando llegó el empate transitorio para Boston por medio de Facundo Muñoz. Pero cuando el rojo se les fue encima, no supieron aguantar y salieron derrotados. ¿Cielo? Debiste verme con un cliente. No, pero estuve muy cerca. El sujeto era... Igual que Nacional Potosí, que apostó a defenderse ante un Guaraní que dejó que su 10 se iluminara con 2 asistencias para los tantos que pusieron en aprietos a los de Potosí, a los que como raro les faltó precisión para reaccionar y se ahogaron en sus limitaciones, las cuales también se pueden manifestar en Uruguay, así que aquí voy con Boston.
Y así terminamos este repaso por todo lo que dejó la segunda fecha de la fase de grupos y nuestras sensaciones de cara a la fecha 3. Y si quieren seguir a tope con esta sudamericana, aquí les dejo la tier list que hicimos con las camisetas de todos los equipos que hacen parte de la fase de grupos de esta edición 2025. Yo me despido y recuerden que aquí vivimos la sudamericana y vamos por la gran conquista.